Mi abuela llevaba 3 años sin reconocer mi rostro. No sabía quién era yo, ni mi madre, ni siquiera recordaba su propio nombre cuando le preguntaban en el hospital. Pero una noche, mientras yo limpiaba su habitación en el asilo, ella me agarró del brazo con una fuerza que no había mostrado en meses. Sus ojos, normalmente vacíos y perdidos, se clavaron en los míos con una claridad aterradora. Él la enterró detrás de la casa azul, me dijo con voz firme, como si acabara de despertar de un largo sueño. La niña con el vestido blanco. Yo lo vi todo desde la ventana. Nadie me creyó entonces. Nadie me va a creer ahora. En ese momento supe que mi abuela no estaba delirando. Había algo en su mirada, algo demasiado específico, demasiado real. Durante años, el Alzheimer había borrado cada recuerdo de su vida, nuestros nombres, las fechas importantes, las caras de sus hijos. Pero este recuerdo permanecía intacto, como una herida que nunca cicatrizó. Y cuando comencé a investigar lo que ella había dicho, descubrí que la Casa Azul existía realmente. Y que en 1987, una niña de 9 años había desaparecido sin dejar rastro en ese mismo vecindario. Mi abuela tenía entonces 42 años. Y según los registros que encontré, ella había intentado hablar con la policía 3 veces. 3 veces la ignoraron, diciéndole que estaba confundida, que era imposible. Pero ahora, 37 años después, con su mente destruida por la enfermedad, ese recuerdo seguía vivo. Y yo iba a averiguar por qué. Si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y cuéntame en los comentarios si alguna vez un familiar con Alzheimer te ha dicho algo que te haya dejado sin palabras. Era martes cuando mi abuela pronunció esas palabras. Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente hacia la pared como si pudiera ver a través de ella. «Hola, abuela», le dije con la misma suavidad de siempre, sin esperar respuesta. Pero entonces giró la cabeza hacia mí, y sus ojos no eran los de una mujer perdida en la niebla. Eran claros, penetrantes, llenos de algo que parecía urgencia. «Tienes que escucharme», dijo, y su voz sonó firme, sin el temblor habitual. Antes de que lo olvide otra vez. Me senté frente a ella, sin saber qué esperar. Mi abuela, Elena Vázquez, tenía 79 años y había sido diagnosticada con Alzheimer avanzado. No recordaba mi nombre hacía 3 años. No sabía que su esposo había muerto. No sabía dónde estaba ni qué día era. Pero ahí estaba, hablándome como si acabara de despertar de un sueño largo y confuso. «La Casa Azul de la calle Morelos», dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «La que tiene el portón de hierro negro». Él la enterró en el jardín trasero, junto al árbol de duraznos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién, abuela? ¿De quién estás hablando?» Ella cerró los ojos un momento, como si estuviera viendo la escena otra vez. «La niña del vestido blanco. Tendría 9, tal vez 10 años. Yo la vi desde mi ventana. Fue en la noche, después de las 11. Él cavó el hoyo durante horas. Salí del asilo con las manos temblando. Conduje de regreso a mi departamento en silencio, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Era posible que mi abuela, con su mente destruida por la enfermedad, estuviera recordando algo real? ¿O era solo otra alucinación, otra imagen distorsionada de su cerebro enfermo? Pero algo en su tono de voz me decía que no. Había una certeza en sus palabras que nunca había escuchado antes. Esa misma noche, abrí mi laptop y comencé a buscar. Niña desaparecida calle Morelos 1987. Los resultados aparecieron lentamente. Y ahí estaba. Un artículo viejo del periódico local, escaneado y subido a un archivo digital. Sofía Ramírez, de 9 años, desapareció el 14 de noviembre de 1987 en el vecindario de San Rafael. Última vez vista frente a su escuela. La policía investiga. La fotografía mostraba a una niña de cabello oscuro, sonrisa tímida, vestida con un uniforme escolar. Mi corazón latió más rápido. Al día siguiente, conduje hasta el barrio de San Rafael. Era un vecindario viejo,
con casas de los años 70 y 80, algunas renovadas, otras abandonadas. La calle Morelos estaba a 5 cuadras de donde mi abuela había vivido en esa época. Encontré la casa azul casi de inmediato. Seguía ahí, exactamente como ella la había descrito. Pintura desgastada, portón de hierro negro oxidado, ventanas con cortinas cerradas. Parecía que nadie había vivido ahí en años. Me estacioné frente a la casa y observé desde el auto. El jardín delantero estaba lleno de maleza, y en la parte trasera, apenas visible desde la calle, se alzaba un árbol grande. Un árbol de duraznos. Exactamente como mi abuela había dicho. Sentí que algo frío me apretaba el pecho. Esto no podía ser coincidencia. Tomé mi teléfono y busqué los registros de propiedad de la casa. El dueño actual era un hombre llamado Ricardo Salinas, de 68 años. Toqué el timbre 3 veces antes de que alguien respondiera. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y un hombre mayor me miró con desconfianza. Tenía el cabello gris, la piel curtida por el sol y los ojos hundidos. ¿Qué quiere?, preguntó con voz áspera. Disculpe la molestia, señor. Mi nombre es Laura. Estoy investigando algo relacionado con esta calle, de hace muchos años. ¿Usted ha vivido aquí desde 1987? Su expresión cambió. Algo pasó por su rostro, algo que no pude descifrar. ¿Por qué pregunta eso? Es complicado de explicar. Mi abuela vivía cerca en esa época. Ella mencionó esta casa. Hubo un silencio largo. Finalmente, él abrió la puerta un poco más. No sé de qué me habla. Esta casa es mía desde hace 30 años. Nunca ha pasado nada aquí. Pero su voz temblaba ligeramente. Y vi que sus manos se cerraban en puños. Volví a visitar a mi abuela 2 días después. Esta vez llevé una libreta y una grabadora. Necesitaba que me contara todo lo que recordaba, antes de que ese recuerdo volviera a hundirse en el olvido. Pero cuando llegué, ella estaba diferente otra vez. Me miró sin reconocerme, con los ojos vidriosos y la boca entreabierta. ¿Quién eres tú?, me preguntó con voz infantil. Soy Laura, tu nieta, respondí con paciencia. Ella negó con la cabeza. No tengo nietas. Yo soy joven todavía. Voy a casarme pronto. Mi corazón se hundió. El momento de claridad había pasado. Pero no iba a rendirme. Me senté junto a ella y le mostré una fotografía que había impreso. La casa azul. ¿Reconoces esto, abuela? Ella miró la imagen durante un largo rato. Y entonces, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. La niña, susurró. La niña del vestido blanco. Decidí ir directamente a la fuente. La estación de policía central guardaba archivos de casos antiguos en un sótano polvoriento que olía a papel viejo y humedad. Pedí hablar con alguien del departamento de casos fríos. Me atendió un oficial joven llamado Héctor Mendoza. Le conté la historia de mi abuela, del recuerdo que permanecía intacto a pesar del Alzheimer. Él me escuchó con escepticismo al principio, pero cuando mencioné el nombre de Sofía Ramírez, su expresión cambió. Ese caso nunca se cerró, dijo despacio. La niña desapareció sin rastro. Hubo búsquedas durante meses. Se interrogó a vecinos, familiares, maestros. Nada. Eventualmente el caso se enfrió. ¿Alguien habló de la casa azul de la calle Morelos? Héctor frunció el ceño. Déjame revisar. Desapareció en el laberinto de archiveros y regresó 20 minutos después con una carpeta desgastada. Dentro había informes escritos a máquina, fotografías borrosas. Y ahí, en una hoja amarillenta, encontré algo que me heló la sangre. El documento estaba fechado el 18 de noviembre de 1987, 4 días después de la desaparición de Sofía. Era un reporte escrito por un oficial llamado Ramón Torres, ya fallecido según me confirmó Héctor. El texto decía: Elena Vázquez, residente de calle Hidalgo 243, acudió a la estación alegando haber presenciado actividad sospechosa en propiedad de calle Morelos 189 la noche del 14 de noviembre. Afirma haber visto a un hombre cavando en el jardín trasero aproximadamente a las 23:30 horas. Se le explicó que sin evidencia concreta no se puede proceder con registro domiciliario. La señora insistió en 3 ocasiones durante la semana.
Se considera que puede estar experimentando estrés o confusión debido a la situación del vecindario. Levanté la vista hacia Héctor, sintiendo rabia y tristeza al mismo tiempo. La ignoraron. Él asintió lentamente. En esa época, los procedimientos eran diferentes. Y sin una orden judicial o evidencia clara, no podían simplemente entrar a la propiedad. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en Sofía Ramírez, en mi abuela gritando la verdad a personas que no quisieron escucharla, en ese hombre de la casa azul que había mentido cuando le pregunté. 37 años. 37 años de una familia sin respuestas, de una niña enterrada en un jardín mientras la vida seguía su curso alrededor. ¿Qué podía hacer yo? No era policía. No tenía autoridad. Pero tenía algo que nadie más había tenido, un testigo que recordaba, incluso cuando su propia mente se desmoronaba. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Llamé a Héctor Mendoza. Necesito que me ayudes a conseguir una orden de registro para esa casa. Hubo silencio del otro lado. Laura, eso no es tan simple. Necesitamos causa probable, evidencia. El testimonio de mi abuela es evidencia. Ella estuvo ahí. Ella vio lo que pasó. Y si no hacemos algo ahora, ella va a olvidarlo para siempre y esa niña nunca va a tener justicia. Héctor me dio un número de teléfono. Era de Marta Ramírez, la madre de Sofía. Ella tenía ahora 64 años y seguía viviendo en la misma casa de donde su hija había desaparecido. Llamé con las manos temblorosas. Señora Ramírez. Mi nombre es Laura Vázquez. Estoy investigando la desaparición de su hija. Hubo un largo silencio. Luego, una voz quebrada. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Le conté todo. Sobre mi abuela, sobre el Alzheimer, sobre el recuerdo que se negaba a desaparecer. Cuando terminé, Marta Ramírez estaba llorando. Yo recuerdo a su abuela, dijo entre sollozos. Ella vino a mi casa una semana después de que Sofía desapareció. Me dijo que había visto algo. Pero la policía no le hizo caso y yo estaba tan destrozada que no supe qué hacer con esa información. Acordamos encontrarnos al día siguiente. Cuando la vi en persona, era una mujer pequeña, delgada, con el rostro marcado por décadas de dolor. Héctor consiguió reunirnos con su supervisor, el capitán Javier Ruiz, un hombre de 50 años con 30 de experiencia en la fuerza. Le presentamos todo lo que teníamos, el testimonio de mi abuela, el reporte ignorado de 1987, la descripción exacta de la casa. Marta Ramírez estaba ahí también, con una fotografía de Sofía entre las manos. El capitán Ruiz escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminamos, suspiró profundamente. Esto es delicado. El testimonio de una persona con Alzheimer no va a sostenerse en una corte. Pero, hizo una pausa, si podemos demostrar que hay causa probable suficiente, podríamos conseguir una orden para usar radar de penetración terrestre en el jardín. Mi corazón dio un salto. Eso detectaría. Detectaría cualquier alteración en el suelo, cualquier objeto enterrado, incluyendo restos humanos. Marta Ramírez cerró los ojos y apretó la fotografía contra su pecho. Hagan lo que tengan que hacer. Necesito saber qué pasó con mi niña. El proceso tomó 2 semanas. 2 semanas de papeleo, de reuniones con fiscales, de argumentos legales. Héctor y el capitán Ruiz presionaron con todo lo que tenían. Finalmente, un juez aprobó la orden. No era una excavación completa todavía, pero sí el uso del radar de penetración terrestre. Era un primer paso. El día que fuimos a la Casa Azul, había 6 patrullas estacionadas en la calle. Vecinos curiosos salieron a mirar. Ricardo Salinas abrió la puerta con una expresión de furia y miedo mezclados. Esto es un abuso. No tienen derecho. El capitán Ruiz le mostró la orden. Tenemos todo el derecho, señor Salinas. Esto es solo un escaneo no invasivo. Si no hay nada, no tendrá de qué preocuparse. Lo vi palidecerse. Intentó protestar, pero finalmente se hizo a un lado. Los técnicos entraron con el equipo de radar. Yo me quedé afuera con Marta, tomándole la mano. Ella temblaba. El escaneo tardó casi 3 horas. Los técnicos pasaron el radar por todo el jardín trasero, centímetro a centímetro. Yo observaba desde la cerca,
con el estómago hecho un nudo. Finalmente, uno de los técnicos llamó al capitán Ruiz. Hablaron en voz baja, mirando una pantalla portátil. Vi cómo la expresión del capitán se endurecía. Él asintió, dijo algo más, y luego caminó hacia donde estábamos Marta y yo. Encontraron algo, dijo con voz grave. Hay una anomalía en el suelo, justo debajo del árbol de duraznos. Una alteración significativa en la tierra, consistente con una excavación antigua. Y hay algo enterrado ahí. Algo del tamaño aproximado de un cuerpo pequeño. Marta Ramírez se desplomó. Yo la sostuve mientras ella lloraba contra mi hombro, emitiendo un sonido que nunca voy a poder olvidar. Un gemido profundo, desgarrador, que venía de 37 años de no saber. Al día siguiente comenzó la excavación oficial. Acordonaron toda el área. Trajeron a un equipo forense completo, antropólogos, fotógrafos, investigadores. Yo no estaba autorizada a estar ahí, pero Héctor me mantuvo informada por teléfono. Están cavando con mucho cuidado, me dijo. Esto puede tomar horas, incluso días. Me quedé en mi auto, estacionada a 2 cuadras de distancia, incapaz de irme. Pensaba en mi abuela, en cómo había cargado con este recuerdo durante décadas sin que nadie le creyera. Pensaba en Sofía, en esos 9 años de vida que le fueron arrebatados. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Héctor. Su voz sonaba tensa. Laura, encontraron algo. Necesitas venir. Conduje esas 2 cuadras con el corazón en la garganta. Cuando llegué, vi que habían montado una carpa blanca sobre el área de excavación. Marta Ramírez estaba ahí, rodeada de agentes, llorando. El capitán Ruiz salió de la carpa y se acercó a nosotras. Su rostro era serio, profesional, pero había algo en sus ojos que delataba la gravedad de lo que había visto. Encontramos restos humanos, dijo con voz calmada. Son de una persona joven, probablemente entre 8 y 10 años de edad. Vamos a necesitar tiempo para hacer la identificación formal mediante ADN, pero hay algo más. Hizo una pausa. Encontramos fragmentos de tela. Un vestido. Blanco. El mundo pareció detenerse. Marta Ramírez gritó, un grito que salió de lo más profundo de su alma. Yo la abracé, sintiendo mis propias lágrimas caer. 37 años. 37 años de Sofía esperando en la oscuridad. Y mi abuela, con su mente destruida por la enfermedad, había sido la única en recordar exactamente dónde estaba. La única que nunca dejó de saber la verdad. Ricardo Salinas fue arrestado esa misma noche. No opuso resistencia. Cuando los oficiales lo esposaron frente a su casa, él simplemente bajó la cabeza y dejó que lo llevaran. Durante el interrogatorio, según me contó Héctor después, permaneció en silencio durante horas. Pero finalmente, con un abogado presente, comenzó a hablar. Admitió que en 1987 vivía en esa casa con sus padres. Él tenía entonces 31 años. Una noche, dijo, Sofía Ramírez tocó a su puerta vendiendo boletos para una rifa escolar. Él la invitó a pasar, le ofreció agua. Y entonces, según sus palabras, algo se quebró en mi cabeza. No dio más detalles de lo que pasó esa noche. Solo dijo que entró en pánico, que la niña estaba muerta, que no sabía qué hacer. Esperó hasta que sus padres se durmieron. Salió al jardín trasero con una pala. Cavó durante horas bajo el árbol de duraznos. Durante el juicio, que comenzó 8 meses después, se reveló un detalle que confirmó completamente el testimonio de mi abuela. La casa donde ella vivía en 1987 estaba en una colina, ligeramente elevada respecto a las demás. Desde la ventana de su habitación, tenía vista directa al jardín trasero de la Casa Azul. La distancia era de aproximadamente 50 metros. Los investigadores hicieron pruebas de línea de visión y determinaron que, efectivamente, alguien mirando desde esa ventana en una noche clara podría haber visto a una persona cavando bajo el árbol. Mi abuela había dicho la verdad. Todo este tiempo, incluso cuando su propio cerebro la traicionaba borrando cada otro recuerdo de su vida, este momento había permanecido grabado. Como una película en loop, reproduciéndose una y otra vez en algún rincón profundo de su mente. La fiscal del caso me pidió que intentara traer a mi abuela a declarar. Fui a ver a mi abuela una semana antes de la fecha del juicio. No había vuelto desde que comenzó toda esta historia. Cuando entré a su habitación en el asilo,
Ella estaba dormida en su silla, con la cabeza inclinada hacia un lado. Me senté frente a ella y esperé. Cuando despertó y me vio, sonrió con esa sonrisa vacía que tanto me dolía. «Hola, señorita bonita», me dijo. «¿Vienes a visitarme?» «Sí, abuela. Vengo a visitarte». Le tomé las manos, arrugadas y frías. «Abuela, ¿recuerdas lo que me dijiste hace algunos meses? Sobre la casa azul, sobre la niña del vestido blanco». Ella me miró sin comprender. «¿De qué hablas, mijita?» Sentí que mi corazón se rompía un poco más. «No importa, abuela. Solo quería decirte que tenías razón. Encontramos a la niña. Está en paz ahora gracias a ti». Ella siguió sonriendo sin entender. Pero entonces, por un segundo, algo pareció cruzar por sus ojos. Ricardo Salinas fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La evidencia era abrumadora, los restos de Sofía encontrados exactamente donde mi abuela había dicho, la confesión del acusado, el análisis de ADN que confirmó la identidad de la víctima. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Yo estuve en la sala del tribunal el día que se leyó el veredicto. Marta Ramírez estaba sentada en la primera fila, flanqueada por su hijo, el hermano menor de Sofía que ahora tenía 39 años. Cuando el juez pronunció las palabras, culpable, Marta cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 37 años. Después de la sesión, ella se acercó a mí en el pasillo. Me abrazó sin decir palabra. Luego me susurró al oído, «Dile a tu abuela que le agradezco. Que por favor le digas que le creo, que siempre le creí». Los restos de Sofía Ramírez fueron finalmente enterrados en el cementerio municipal, 37 años después de su muerte. Hubo una ceremonia pequeña pero llena de gente, familiares, vecinos antiguos del barrio, algunos maestros que aún la recordaban. La lápida decía, Sofía Ramírez Herrera. 1978 a 1987, nunca olvidada. Finalmente en casa. Marta Ramírez colocó flores sobre la tumba, rosas blancas que se movían suavemente con el viento. Yo estuve ahí, acompañándola en silencio. Cuando todos se fueron, ella se quedó unos minutos más, arrodillada frente a la lápida, hablándole a su hija en voz baja. No pude escuchar qué le decía, pero vi cómo sus hombros se sacudían con el llanto. Antes de irme, coloqué una fotografía al pie de la tumba. Era una imagen de mi abuela, tomada décadas atrás, cuando todavía era joven y su mente estaba intacta. Pensé que Sofía debía saber quién había sido su voz cuando nadie más quiso escuchar. La historia se volvió viral. Periódicos, noticieros, programas de televisión, todos querían hablar del caso. El testigo que recordó a través del Alzheimer, decían los titulares. Me buscaron para entrevistas, pero rechacé la mayoría. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo. Sin embargo, acepté una entrevista en un programa local de noticias porque pensé que podría ayudar a otras familias. Durante la entrevista, hablé sobre la importancia de escuchar a las personas mayores, incluso cuando su mente parece estar confusa. Mi abuela no estaba delirando, dije frente a la cámara. Su cerebro estaba enfermo, pero este recuerdo era real. ¿Cuántas otras personas con demencia están tratando de decirnos algo importante y las estamos ignorando porque asumimos que todo es confusión? Después de que se transmitió el programa, recibí decenas de correos electrónicos de personas compartiendo historias similares. Ancianos que repetían nombres de lugares, fechas, eventos que nadie más recordaba. El caso tuvo repercusiones más allá de lo que imaginé. El Departamento de Policía abrió una revisión de todos los casos fríos de desapariciones entre 1980 y 2000, buscando reportes de testigos que hubieran sido descartados o ignorados. Encontraron 7 casos donde ciudadanos habían reportado información específica que no fue investigada adecuadamente. 2 de esos casos fueron reabiertos. La historia también generó cambios en los protocolos policiales. Ahora, cuando alguien reporta información sobre un crimen, incluso si el testigo tiene condiciones mentales como demencia o Alzheimer, la información debe ser documentada y verificada antes de ser descartada. Es un pequeño cambio, pero importante. Para mí, las consecuencias fueron personales. Comencé a ver a mi abuela de manera diferente. Ya no era solo una mujer cuya mente se estaba desvaneciendo. Era alguien que había cargado con un secreto terrible durante décadas, esperando que alguien finalmente la escuchara.
Me pregunté cuántas veces había intentado contar esta historia y no encontró a nadie que le creyera. 6 meses después del juicio, fui a ver a mi abuela por última vez antes de que me mudara a otra ciudad por trabajo. Ella estaba en su habitación, sentada junto a la ventana como siempre. Esta vez llevé un álbum de fotos familiar. Se lo mostré despacio, página por página. Mira, abuela, esta eres tú el día de tu boda. Y este es el abuelo, ¿lo reconoces? Ella miraba las imágenes sin comprenderlas realmente, pero parecía disfrutar de los colores y las formas. Cuando llegué a una fotografía de ella de joven, de pie frente a su antigua casa en la calle Hidalgo, me detuve. Abuela, ¿recuerdas esta casa? Ella entrecerró los ojos, estudiando la imagen. Por un momento no dijo nada. Luego, con voz muy suave, casi un susurro, dijo, la casa azul. Yo la veía desde mi ventana. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, abuela. La veías. Y gracias a ti, encontramos a la niña. Gracias a ti, ella ahora está en paz. Mi abuela, Elena Vázquez, murió 2 años después del juicio. Tenía 81 años. El Alzheimer finalmente se llevó todo de ella, su capacidad de hablar, de caminar, de reconocer incluso las caras más cercanas. Pero yo sé que hasta el final, en algún lugar profundo de su mente, ese recuerdo de la noche del 14 de noviembre de 1987 seguía ahí. Inmutable. Inquebrantable. En su funeral, Marta Ramírez se presentó. Yo no esperaba verla ahí, pero vino con su hijo, ambos vestidos de negro. Se acercó al ataúd, colocó una mano sobre la madera pulida y susurró algo que no alcancé a escuchar. Después me abrazó y me dijo, tu abuela le devolvió a mi hija su nombre. Le dio de vuelta su historia. Por eso estaré eternamente agradecida. Hoy, cuando visito la tumba de mi abuela, siempre llevo flores blancas. Y le cuento cómo está Marta, cómo el caso cambió los protocolos policiales, cómo su testimonio salvó no solo a una familia, sino que potencialmente ayudará a otras en el futuro. Porque al final, mi abuela no olvidó. Cuando todo lo demás se desvaneció, la verdad permaneció. Y esa verdad le dio justicia a una niña que esperó 37 años en la oscuridad. Esa es la historia de cómo el Alzheimer hizo que mi abuela olvidara todo, excepto lo más importante. Excepto la verdad. Excepto a Sofía.